Iván Huespe. Viene del Hospital Italiano, es médico y con él trabajamos en proyectos de inteligencia artificial que nos va a contar un poco. Perfecto. Bienvenido. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Vamos a cambiar un poco ahora el contexto de las presentaciones que estuvimos viendo. Ahora vamos a irnos y vamos a movernos a un hospital. Vamos a empezar explorando un poco cuáles son los desarrollos que estamos haciendo en conjunto con Vini y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde la aplicación a veces o el desarrollo de productos innovadores y nuevas tecnologías, muchas veces es muy fácil o quizás es más sencillo la aplicación en los ámbitos tecnológicos o en la industria, donde uno puede hacer modelos para evaluar cómo va a ser el impacto final de la aplicación de cada una de las tecnologías. Sin embargo, cuando pasamos a los ámbitos hospitalarios y en pacientes, necesitamos siempre tener en cuenta de que todo proyecto, todo producto sanitario, toda nueva tecnología, nuevo desarrollo, necesita siempre tener una validación clínica. ¿Bien? No existen por ahora modelos en los cuales nosotros podamos evaluar o predecir el comportamiento de los pacientes solamente de manera matemática, sino que tenemos que desarrollar las soluciones y la importante alianza con el Hospital Italiano es que después estas soluciones tienen que implementarse. Bien, tiene que implementarse pero en un ámbito controlado, en un estudio clínico para evaluar realmente el impacto que esto tiene finalmente en los pacientes. Bien, pero a su vez hay otro contexto fundamental que es justamente los problemas en salud y las potenciales soluciones innovadoras muchas veces también tienen que salir del ámbito médico. ¿Por qué? Porque es el médico el cual está al pie de la cama del paciente y es el médico el que sabe dónde está el problema de salud no resuelto. En mi caso, yo soy médico de terapia intensiva, dirijo la sección de investigación e innovación en cuidados críticos en el Hospital Italiano de Buenos Aires y si bien me dedico a ejercer la práctica clínica, hoy más que nada estoy dedicado a la investigación clínica y actualmente a la innovación. Y hoy vamos a ver dos proyectos que estamos desarrollando entonces en conjunto con Vini para la aplicación ya clínica y la evaluación del impacto clínico en nuestros pacientes. En primer lugar vamos a conocer el problema, ¿sí? Esto que están viendo acá es una placa de cultivo, ¿bien? Es una placa de cultivo donde apoyó la mano el hijo de Tasha Stern, este es un microbiólogo de la Universidad de California, donde después de pedirle al hijo de 5 años que apoye la mano cuando venía de jugar, una semana después tenía esto. Como podemos ver, esto es la evidencia de que básicamente nosotros nos comportamos transportando bacterias, ¿bien? Estamos justamente constantemente llevando más bacterias que células en el cuerpo humano. Ahora bien, muchas de estas bacterias forman parte de la flora habitual, no solamente que nos protegen, sino que también nos ayudan en los procesos físico-químicos naturales del cuerpo humano. Pero ¿qué es lo que pasa en los hospitales? En los hospitales el problema que tenemos es que el sistema de defensa del cuerpo, la piel, las mucosas, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque los pacientes tienen o sondas que le van al estómago, o tubos que le van al pulmón, o catéteres que le van a las principales venas del cuerpo. Y el otro problema es que además tenemos pacientes, ni hablar inmunosuprimidos, y que nosotros terminamos seleccionando gérmenes que son resistentes a los antibióticos. Cada vez los pacientes se infectan más y más por gérmenes que están resistiendo a los antibióticos que estamos teniendo hoy en el mercado. Y el problema que tenemos es que nuestra capacidad de generación de antibióticos está siendo más lenta que la capacidad de generación de mecanismos de resistencia por parte de las bacterias. Entonces, en el 2019 se produjeron 5 millones de muertes asociadas a multiresistencia y se espera que sean al menos 50 para el 2050. La solución a esto es clásica, es el lavado de manos. Bien, uno diría el lavado de manos, ya desde 1800 se sabe que tiene un impacto en la reducción de las infecciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que las tasas de cumplimiento, y esto lo complejo es que es bastante generalizado esto, apenas superan el 50%. No solo en nuestro hospital, sino que estas son mediciones globales. De hecho, este es un paper saudí, papers norteamericanos, se encuentra el 50 al 60% de cumplimiento del lavado de manos. Y apenas los que tienen mayor cumplimiento justamente son las enfermeras, de hecho. Entonces estamos viendo de que una de las mejores herramientas que ya conocemos en más de 200 años, que sirve para prevenir las infecciones y tiene un altísimo impacto en la prevención de gérmenes multiresistentes, no lo estamos aplicando.
Hoy las herramientas que existen para controlar el lavado de mano es hacer una enfermera que se hace pasar por enfermera del sector y revisa quién se está lavando y quién no y hace algún informe. Y lo otro es con cámaras de control de las cámaras de seguridad de las habitaciones, donde se chequea a la semana o cuando se puede para hacer breves informes momentáneos de los pacientes, el personal de salud que no se lavó, y hacer reportes. Pero entonces lo que nosotros proponemos es la aplicación de Computer Vision para dos cosas. Primero, ahí lo que estamos viendo es capaz de detectar cuando la gente entra sin lavarse la mano, capta las imágenes y puede hacer informes en tiempo real de las personas que están entrando y no se están lavando las manos. Como ven, ahí cuando detecta el lavado y si no genera el signo de alerta. Y lo otro más importante que estamos trabajando es que necesitamos no solamente hacer la carga punitiva, sino que estamos trabajando para hacer un feedback inmediato. Cuando la persona está entrando a la habitación, se va a iluminar una pequeña luz roja por encima del lavadero para informarle de que lo están viendo, de que acaba de entrar sin lavarse las manos. ¿Bien? Entonces, de esta manera, lo que estamos trabajando es en generar no solamente en detectar y hacer los informes en tiempo real, sino en esto que es esencial, el feedback inmediato. Y ese es el mayor problema que no tienen los otros sistemas. La gente, la verdad que el médico asistencial o el enfermero no es que tenga la mala intención de no lavarse las manos, es que en lo ajetreado que es la tarea diaria, si un paciente se complica, a veces hay que entrar rápido, pasar a 20 camas en menos de una hora, y eso se nos complica mucho. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, apenas el médico, el enfermero o el técnico está entrando a la habitación, le informamos que vimos de que acaba de entrar sin lavarse las manos y que eso se mandó un reporte además a los sistemas de control. Además, ahora también estamos trabajando en el tracking de los 5 momentos de lavado, es decir, cuando una persona entra, a veces si toca un equipo, toca al paciente y después hace otra cosa, debería también de lavarse las manos. Entonces, además de identificar a la persona cuando entra, la seguimos en la habitación para ver si cumple con todos los lavados que debería. Y lo otro que estamos trabajando ahora es también con Computer Vision, que de hecho esto está más sencillo técnicamente, es la detección de las caídas de la cama y la predicción cuando un paciente se cae. El paciente no es que se tira a un costado de la cama, los pacientes siempre se empiezan a caer como resbalándose por los costados, sacan una pierna, después sacan la otra y se van cayendo de a poco. Bueno, a través de las tecnologías de Computer Vision estamos ahora aplicando una detección precoz cuando el paciente también empieza a caerse. ¿Bien? Entonces, estas son hoy por hoy las tecnologías que estamos aplicando y de vuelta a remarcar esto. Uno lo ve a esto y dice, bien, muy bien, perfecto, ¿funciona? No sabemos si funciona así. Bien, para saber si funciona, lo que estamos ahora haciendo es, estamos aplicando, estamos haciendo mediciones con la cámara colocada, estamos trabajando en la terapia intensiva del Hospital Italiano, y lo que hacemos después son estudios que llaman cuasi experimentales, es decir, hacemos una comparación de la eficacia del lavado antes y después de la implementación, bien, para ver si realmente, es decir, sumar a la información que generamos en el proyecto, es decir, no solamente el modelo funciona de esta manera, sino que además tuvo la capacidad de reducir en X cantidad el incumplimiento o el porcentaje de incumplimiento de lavado de manos. Bien, entonces, esto es desde la alianza con el hospital, no solamente la presentación del problema, sino también el soporte para el estudio clínico que valide la nueva tecnología. Vamos a cambiar un poco de ámbito para mostrar otro de los proyectos que estamos desarrollando en conjunto con Vini. Y ahora cambiamos, salimos momentáneamente de los hospitales y nos vamos al cuidado de los adultos mayores. Y este es un gran problema que nos pasa. Apenas había entrado al Hospital Italiano en mi primer año de residencia, me llamaba mucho la atención la cantidad de adulto mayor que llegaba a la guardia del hospital después de estar 6, 8, 10 horas tirado en el piso con falla renal. Lo primero que empieza a hacer es que empiezan a hacer rhabdomioles, es decir, problemas musculares, y eso afecta mucho los riñones, y terminaba viendo pacientes que podían caminar, es decir, tenían una vida relativamente independiente y terminaban volviendo a la casa totalmente dependientes del cuidado de la familia. ¿Bien? Y esto me impactó mucho porque, si bien este es un problema muy generalizado, el hospital, además, por su población de mucho adulto mayor, lo tiene potenciado, ¿sí? El 35% de las personas mayores de 75 años, hasta el 50% de las mayores de 80 van a sufrir al menos una caída en el año. ¿Bien?
Para los que no están familiarizados con el tema, cuando una persona mayor de 80, si no tiene una total independencia y mucha fortaleza ósea, se cae, no se puede levantar. Queda tirado en el piso, muchos pueden haber tenido algún caso de un familiar, y no se levanta, y se queda ahí. Y si no hay un familiar para que lo levante, el paciente se va a quedar tirado en el piso por horas, inclusive nos ha pasado que ha llegado a veces 36 horas tarde el paciente, tirado en el piso. Entonces, como les dije, esto genera complicaciones graves. No es que el paciente puede tener una fractura ósea, no. El paciente puede ir al hospital con falla multiorgánica, ¿bien? Puede tener falla de los riñones, puede después tener una alteración severa en la calidad de vida cuando vuelve a la casa. Y esto no por la caída, ¿bien? Sino por las horas que pasó en el suelo el paciente. Un paciente por una caída puede tener una fractura de cadera o puede inclusive no fracturarse. La mayoría no genera una fractura. Pero sí después el paciente tiene falla multiorgánica secundaria todas las horas que pasó en el suelo. Es por eso que lo que estamos desarrollando en conjunto con Vini es una solución para la detección precoz de la caída de los pacientes. ¿Bien? Les dejo un minuto el video. Para proteger y cuidar la salud de quienes más lo necesitan. Advitia permite a los adultos mayores monitorear su salud de forma sencilla y segura. Desde un registro completo de su actividad física hasta un sistema de alertas de emergencia, este dispositivo les ofrece control sobre su bienestar diario. Advitia proporciona tranquilidad tanto a los usuarios como a sus familias. En caso de cualquier situación crítica, la ayuda está a solo un clic de distancia. Este sistema está conectado a una plataforma web que permite a los profesionales de la salud hacer un seguimiento continuo del estado de los usuarios, tomando decisiones informadas y personalizadas según sus necesidades. Además, Advitia promueve la participación en actividades sociales y el bienestar emocional, ayudando a los adultos mayores a mantenerse activos y conectados con su comunidad. Advitia, más que un reloj, protección y tranquilidad en cada momento. Bien, pasemos esto a específicamente cuáles son los componentes de la solución que estamos generando. La plataforma tiene dos soluciones. Bien, en primer lugar, un smartwatch que la característica que tiene especialmente es, en primer lugar, conexión 4G o Wi-Fi, siempre vamos a estar conectados, y la característica es la detección de las caídas a través de un acelerómetro, que son dispositivos que ya a veces funcionan y son conocidos, pero nosotros le sumamos la geolocalización, bien, para saber si el paciente se cayó en el domicilio o si el paciente se cayó en cualquier lugar de la calle, inclusive a veces el paciente puede confundirse, salir a caminar y poderse perder. Entonces el geolocalizador nos ayuda mucho con la detección del lugar donde está el paciente. Un dispositivo muy sencillo de usar, ergonómico. Y también le agregamos el botón SOS y siempre que nosotros detectamos la caída del paciente, la característica es que el paciente puede, lógicamente, cancelarlo si fue un movimiento brusco de la muñeca, pero lo otro es que en el caso de que no la cancele, bien, y el paciente puede haber tranquilamente perdido la conciencia, nos vamos a comunicar automáticamente a través del smartwatch, no hace falta que el paciente llegue a atender, tengamos en cuenta que lo vamos a empezar orientando en pacientes con internación domiciliaria frágiles, y podemos de manera remota, desde el equipo de salud, activar el teléfono a distancia para poder ponernos a hablar con el paciente cuando se detecta la caída o cuando se comprime el botón SOS. La plataforma va a estar conectada y monitorizada por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Bien, el Hospital Italiano es, además de ser una institución muy reconocida, tiene un excelente equipo de salud y es muy fuerte justamente en el monitoreo y en la evaluación de los adultos mayores. Entonces, lo que proponemos como solución no es solamente que haya un smartwatch que detecta caídas, no. Lo que proponemos es que el Hospital Italiano de Buenos Aires va a estar monitorizando a su familiar o a su adulto en todo momento y en todo lugar. En caso de que se detecte una caída o que el familiar sienta un dolor o que quiera ser evaluado o quiera hacer una consulta al equipo de salud, va a poder hacerlo fácilmente simplemente a través del dispositivo, ya sea apretando el botón SOS o
Si detecta la caída, ya lo vamos a hacer automáticamente. Siempre que se detecta una alerta, entonces nos contactamos a través del dispositivo, evaluamos de esta manera si hay o no signos de alarma que realmente requieran una asistencia por parte de los equipos asistenciales, ya sea, esto se activaría el sistema de emergencia local si es algo que requiere evaluación médica, y si no, se le informa eventualmente al familiar. ¿Por qué hacemos todo esto y dejamos último al familiar? Para evitarle la sobrecarga con las falsas alarmas. Si ante cualquier movimiento se le destapan llamadas al familiar, esto puede sobrecargar mucho y sobreexigir a la familia, entonces nosotros nos hacemos cargo del monitoreo, del control, evaluar si realmente está teniendo o no el paciente un problema que requiera asistencia sanitaria. Y de vuelta lo mismo. Esto puede sonar muy lindo, potencialmente útil, pero lo tenemos que evaluar clínicamente. Bien, entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Ahora estamos ya haciendo la evaluación clínica del estudio. Este estudio se está llevando adelante, bueno, entre Bini, Hospital Italiano y el Plan de Salud, que es la obra social del Hospital Italiano de Buenos Aires. Vamos a empezar ya con 10 adultos mayores, un estudio de 30 días, que lo que nos interesa es evaluar realmente la sensibilidad y especificidad. Estos son términos estadísticos. Nos interesa evaluar realmente si el reloj detecta las caídas, básicamente. Si detecta las caídas, pero también cuántas falsas alarmas genera el reloj. Bien. Y de vuelta, este es el potencial justamente que tiene el trabajo en conjunto, bien, porque desde la industria tecnológica pueden llegar a generar estas soluciones, pero necesitan siempre la pata de la validación clínica para demostrar realmente de que esto funciona y que puede solucionar realmente un problema de salud y además cuantificar cuánto es la mejora. Bien. Y finalmente, un poco los desarrollos potenciales que estamos explorando en conjunto con Bini es, en primer lugar, potenciar todos los datos clínicos. Los pacientes son generadores de toneladas de información y de datos que hoy por hoy se siguen evaluando y analizando. El personal médico lo evalúa y lo analiza. Lo que queremos llegar a poder desarrollar es los modelos de predicción por inteligencia artificial a través de la evaluación de los antecedentes, datos clínicos y laboratorio que esté teniendo el paciente en el momento. Existen un montón ya de modelos predictivos. Bien, lo que suma y lo que potencia la inteligencia artificial, ¿qué es? Es la capacidad o tiene la fortaleza de no tener la limitante del número de variables. Los modelos que usamos hoy, que son los modelos Apache para predecir mortalidad en terapia o scores de falla multiorgánica, tienen 4, 5, 11 variables, no más que eso. El potencial de agregar la inteligencia artificial es poder evaluar cientos de variables de un mismo paciente para llegar a aplicar la medicina personalizada a través de la evaluación holística del paciente. Y finalmente, lo último es también la aplicación de los Large Language Model en la interacción con el paciente. El trabajo justamente que estamos desarrollando es a través del dispositivo. Como dijimos, el dispositivo tiene micrófono y tiene altavoz, puede hablar. Entonces, lo que queremos desarrollar es que pueda interaccionar con un modelo de Large Language Model, pero la característica es que el modelo va a estar educado justamente con los propios datos clínicos del mismo paciente, ¿sí? Para que de esta manera el modelo pueda responderle bien, de manera precisa sobre consultas específicas sobre su salud, a qué hora tiene que tomar la medicación o inclusive cuándo le tocaría al paciente un eventual turno médico. Y a nosotros también, ¿de qué nos sirve tener la interacción y los datos de la historia clínica conectados con la plataforma de Advitia? En que los distintos problemas de salud que vaya teniendo el paciente, a mayor volumen clínico y mayor información clínica, vamos a poder también predecir realmente si la alerta que estamos recibiendo es o no una falsa alarma, ¿sí? Bien, y esto lo último, en estos proyectos de innovación en salud, en nuestra experiencia, la verdad es que la idea termina siendo solo el 5%. Bien, después tiene mucho el equipo de desarrollo, presupuesto, y es especial también, en este caso, el apoyo grande hospitalario. El Hospital Italiano tiene un departamento de innovación. Bien, imagínense que poner una cámara en la terapia para que lo evalúe una empresa externa es complejo desde lo técnico, desde la idiosincrasia médica. Bien, tener a pacientes de un plan de salud evaluados en alianza con una compañía externa es complejo desde la idiosincrasia, pero para eso fue esencial el apoyo del departamento que
da respaldo para lo que es pasar por los comités de bioética, para hacerlo por ciberseguridad y todos los componentes que tiene que irse superando a medida que se lleva adelante un proyecto de innovación. Así que bueno, este es un poco nuestro equipo y bueno, esto fue toda la presentación. Muchas gracias. Espectacular.